Ay, 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 señores, este programa no solamente para ser serio no hay que ser aburrido, ¿eh? Entonces, este es un programa que por la mañana la gente lo sintoniza para informarse, pero nada de aburrido. Vamos a hablar de cosas serias ahora con la candidata del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, la mía. Bienvenida, María Teresa. Bienvenida. Él lo ha Despierta, dicho públicamente en varias Sí. ocasiones. Muchísimas gracias. Un placer inmenso estar aquí con ustedes conversando Bienvenida. entre amigos. Profesora, Yes. preguntarle de inmediato, porque es el tema de coyuntura principal, digamos que al que usted tiene vínculo por su naturaleza profesional, es la situación de la ADP y el Ministerio de Educación. Ayer, digamos que se arribó a un acuerdo a partir de un aumento complementario, un 2% al 8% que se le anunció hace algunos días para llegar ya con eso a un doble dígito. ¿Cómo ve usted la situación en materia de educación en República Dominicana? ¿Basta con eso que se logró para que por lo menos en esta etapa próxima se detengan los problemas que tiene la educación? No, evidentemente que no. Los problemas de la educación son mucho más desafiantes y más profundos. Nosotros creemos que en la República Dominicana se requiere impulsar una reforma sustancial de la educación que la convierta en la base de sustentación del desarrollo social, científico, tecnológico de la República Dominicana, que repiense lo misional de un sistema educativo que es la formación de los seres humanos. Es decir, cuando se está estructurando el sistema educativo de una sociedad, la primera pregunta que hay que responder es cuál es el tipo de ser humano que se quiere formar. Y eso implica ir más allá de lo instruccional. Hay que pensar en esa dimensión ético-axiológico, es decir, la formación de principios éticos, la formación en valores, el desarrollo de un pensamiento crítico, lógico, reflexivo. ¿Usted está haciendo eso? No, ese es el desafío. Porque lo que pasa es que en la educación hay muchos intereses en juego. A final de cuentas, hay grupos que se benefician de un sistema educativo que no le ponga mucho énfasis al tema ni de lo ético, ni de los valores, ni del desarrollo de un pensamiento crítico. Un pensamiento desestructurado suele venirle mejor a algunos sectores porque posibilita la manipulación de la gente. Y cuando tú tienes la posibilidad de manipular la mentalidad de la gente, entonces tú tienes el control de ese pueblo. Profesora, pero ese sector diríamos que podría ser un sector político, pero si hablamos de los profesores... No, político solamente no. Empresarial. Se trata del grupo que tiene el control, el poder, que consigue obviamente que las élites políticas que hemos tenido al frente de los destinos del país, con raras excepciones, se hayan rendido también a los pies, a los intereses de ese pequeño grupo. El verdadero poder o el poder más alto, como Exacto. a veces se le llama. Pero entonces, cuando hablamos de los profesores, que es donde la ciudadanía, los padres, tenemos la esperanza y vemos que hay una lucha más hacia lo económico que hacia esos factores que usted ha mencionado, que son los que van a dar la verdadera calidad, no solamente a la educación, sino también a la parte más importante, que son los valores, el entorno, el ambiente de un estudiante. ¿Por qué hemos visto que los profesores se han enfocado en esa parte económica más que en todos los otros ámbitos que debería ese pacto o que los tiene, pero que no vemos como ciudadanos que han luchado por él? Mira, yo en los documentos fundacionales del ADP, los documentos, digamos, que constituyen la institucionalidad del ADP, uno de los principios que se reivindica es una educación emancipadora, una educación que habilite al ser humano para ser auténticamente libre, porque una persona que no puede pensar lógicamente,
que no puede pensar críticamente, que no dispone de las herramientas para comprender la realidad en la que vive, el mundo en el que vive, y poder posicionarse frente a esa realidad desde una postura de búsqueda, de cambio, de transformación, no puede ser libre. Entonces, lo que reivindican los documentos básicos de la ADP es una educación emancipadora, una educación liberadora para el pueblo dominicano. Y yo creo que hay muchos maestros y maestras dedicados que hacen unos esfuerzos que nadie sabe en circunstancias muy difíciles. Yo conozco experiencia de maestros y maestras, por ejemplo, que en la pandemia, sin que nadie le dijera, por iniciativa propia, se la jugaron pensando en sus niños, en sus estudiantes. Yo sí creo que como gremio tenemos el desafío de tener una mirada más integral en el sentido de la innovación de los métodos también, porque nosotros hemos tenido experiencia como sindicato de generar presión utilizando métodos distintos. María Teresa. Entonces yo creo que eso es posible, pero yo reivindico que los maestros y las maestras, en su inmensa mayoría, están comprometidos con la búsqueda de una educación que forme en esa perspectiva. Yo también creo que hay que resignificar la dignificación docente en la República Dominicana. María Teresa, usted formó parte de la firma del Pacto Educativo. Sí. Usted fue una de las luchadoras con esas sombrillas amarillas y todo eso. Nos veíamos siempre en la calle. Del 2013 hacia acá, tenemos 10 años, ¿no? 2013 Sí. hacia La acá. aplicación del 11. pacto, Del exacto, pacto la aplicación educativo. es María Teresa, completa. yo no he visto el primer candidato presidencial que le diga a las autoridades actuales, vamos a sentarnos, a revisar ese acuerdo, ese pacto, porque no sabemos hacia dónde vamos, si esto ha funcionado, en qué hemos fallado, si la educación ha mejorado en este intervalo, en este interín de 10 años. Nadie se ha sentado a firmar otro pacto para revisar ese. Mira, qué bueno que tú tocas ese tema, porque a mí me parece relevante y oportuno tocarlo, porque de nuevo hay una iniciativa que está hablando de la elaboración de otro pacto educativo. Una de las debilidades y uno de los rasgos del sistema político nuestro es esa ausencia de continuidad, de estabilidad en las políticas públicas. Nosotros hemos tenido desde el año 1992 3 planes decenales, un pacto educativo. Y lo que se ha evidenciado en todo ese trayecto es precisamente esa falta de continuidad y de estabilidad en las políticas públicas. El primer pacto fue, el primer plan decenal fue del 92 al 2002. En el 2003 se aprobó otro plan decenal que debía extenderse hasta el 12. Creo que ese fue doña Milagros. Sí. Cuando vino un cambio de gobierno, eso lo engavetaron y nunca le pusieron la mano. Entonces convocó el presidente Fernández a un nuevo diálogo para definir otro pacto, y ese otro plan decenal fue el plan decenal 2008-2018. Continuando el mismo partido en el gobierno, el PLD, cuando llegó Danilo en el 2012, se olvidó que había un pacto. De ese plan y hicieron otro. No, convocó al suyo, Ajá. convocó Es el problema que hay al aquí. pacto Todos quieren su plan. para la reforma Sí, educativa. el problema que hay. Ese plan decenal debió terminar en el 2018. Y cuando terminara en el 2018 se debían evaluar las 10 políticas que se definieron ahí, atendiendo a los problemas esenciales que fueron identificados. 3 planes castrados. Exacto. Por Entonces, los políticos. se convoca al pacto educativo y ese pacto educativo, su vigencia se extiende hasta el 2030. Pero ya hay una discusión de un nuevo pacto. Sí. Estamos en el 24, sin partir de la evaluación de ese que se definió. No Entonces a mí me parece que ahí hay un problema muy serio, señores. Por eso nosotros decimos
con absoluta conciencia que los problemas esenciales de la República Dominicana derivan de las características, de los rasgos más sobresalientes del sistema político. Porque tú, por donde quiera que tú lo analizas, termina conectando con uno de los rasgos del sistema político, clientelismo. Sí. Se ha tragado una parte del presupuesto de educación venga acá. y de todas las áreas, ¿eh? No solo de educación, de todas las María áreas. Teresa. Perdóname, Sí, claro, un, claro. un minuto nada No, más. no, claro, claro. Corrupción e impunidad. Ay, ay, ay. Se ha tragado otra parte de ese presupuesto Botellas. y de todas las áreas. La debilidad institucional, un problema porque tú tienes normas, pero las normas, si nada más están escritas y no se aplican, ¿para qué sirven? Quedan detrás de una llamada. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes la ausencia de estabilidad en las políticas públicas, que no se le da continuidad, ahí hay un problema muy serio. Una falta de compromiso con la palabra que se empeña, porque si se firman pactos que se discuten con todos los sectores, que lo firman todos los sectores, debía haber un compromiso de toda la nación con Para esas ese políticas. tema de educación, ¿cuál sería la solución suya? Nosotros creemos, en primer lugar, en repensar el encargo social de la educación, es decir, ¿qué es lo misional? ¿Qué le vamos a encargar? ¿Cuál es el tipo de ser humano que nosotros queremos formar? La educación tiene un vínculo con todo. Si quieres aumentar la capacidad productiva del país, tiene que encargarle a la educación la formación de los técnicos, los profesionales, los investigadores, los innovadores, los científicos que van a producir tecnología, que van a explorar, que van a investigar y que van a crear nuevas líneas de producción. Tiene un vínculo con la capacidad productiva del país. Es transversal. A todos. A todos. Si quiere abordar el tema del caos del tránsito, por ejemplo, Ahí es que se hay un necesita la componente educación. educativo. Ay, ay, ay. Sin duda. ¿Alcanza Si un quiere periodo ver de el 4 tema... años para solucionar la No, 4 años no, es No. suficiente. Cualquiera que te lo diga te mientes. Y aquí la mentira es muy común, porque todo el que se Abunda, reivindica, Bastante. Como la actor verdolaga. político, se entiende con licencia para mentir. Pero nadie que te diga que en 4 años se resuelve el problema de la educación, no. Ahora, sí puede modificar tendencias. María Teresa, no quisiera que nos quedáramos solo en la educación, porque aunque es su área de expertise, un gobierno tendría muchas otras Claro. aristas sobre las cuales extenderse. Pero me gustaría que usted hiciera, ya cerrando prácticamente el gobierno de Luis Abinader, un balance, usted que es profesora, que le dé la puntuación al gobierno que usted entiende ha sacado en estos 4 años, analizando lo que tendría por mejorar y lo que debería totalmente eliminar, y por supuesto las cosas que usted entiende que van por el camino correcto. A ver. Del 1 al 100, un estudiante. Luis Abinader, estudiante del Se la gobierno. pusiste difícil. No, María Teresa. no, Muy porque se la pusiste difícil. yo creo que más que un número, hay que decirle a la gente por qué yo creo que no hay cambios esenciales. Es decir, aquí se ha continuado el mismo modelo económico, por ejemplo. ¿Oíste, Luis? No hay cambio en el modelo No hay económico. cambio, ¿eh? Sigue montado en la lógica neoliberal que se ha impuesto desde hace décadas en el país. Tú no tienes una modificación en ese sentido. En el ámbito de la educación no hay cambios sustanciales. En el ámbito de la salud, de la seguridad social, no hay nada que te diga que hay una intencionalidad de hacer cambios estructurales que se requieren. Es decir, los desafíos que tiene la República Dominicana en materia de abordar problemas estructurales no han sido tocados. Entonces, tú tienes, digamos que el punto más luminoso que tiene la actual gestión es la designación de Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República, con la trayectoria que tiene, la probidad, el prestigio y la profesionalidad que ha acompañado su ejercicio en la judicatura, ha permitido que se hayan estructurado expedientes que
marcan una diferencia con lo anterior en el sentido de que es gente que tiene poder. ¿Ella ha hecho cambios o ha marcado diferencias? Ha marcado una diferencia en el sentido de, de lo que ha sido la cultura nuestra. Es decir, aquí la ley se entiende para aplicársela a los de a pie. A los de a pie. Nunca se ha sentado en el banquillo de los acusados a nadie que tenga poder ni económico ni político. Ay, Dios y en mío. ese sentido yo creo que es un punto luminoso. Y a esa evaluación de la que pregunta Cristian, me gustaría que agregara el tema de la seguridad fronteriza, que recientemente usted expuso de que un muro no sería la solución completa. Pero claro, porque los problemas, a ver, un problema que tú quieres resolver, tú tienes que identificar las causas. Y en las causas que genera la vulnerabilidad y todo lo que pasa en la frontera desde hace cualquier cantidad de años y que se debate y que se dice, no es solo la ausencia de un muro. Eso no es verdad, eso es un recurso para el entretenimiento de la gente que se alimenta de esos posicionamientos que son muy comunes al momento de abordar el tema de las relaciones. ¿Entretenimiento, María Teresa? Sí, porque hay gente que se entretiene con ese ay, mi tema. madre. Entonces, Vinicito? Lo que yo quiero decir es que tú tienes que identificar el problema de la corrupción y de la impunidad. ¿Cuándo usted ha visto que se ha sancionado algún oficial por un tema de práctica de corrupción, de tráfico de todo en la frontera? ¿Cuándo? Entonces el tema de la impunidad es un factor, tiene que ser abordado, tiene que ser identificado como un problema al que tú tienes que atacar para buscar una solución. Si nosotros tenemos normas migratorias y no somos capaces de aplicarlas, ¿eso se resuelve con un muro? No, eso se resuelve de otra manera. ¿La construcción del muro refleja la incapacidad de la aplicación de la ley de migración? Refleja la búsqueda, refleja la continuidad del tratamiento de un tema que es muy serio, que debería ser tratado a la altura de la complejidad del problema, seguirlo abordando de forma coyuntural en función de cómo convenga. Así como lo hizo Balaguer por muchísimo tiempo. ¿Tú no recuerdas que Balaguer, cuando Peña Gómez colocó una narrativa en el imaginario de la gente, por lo menos pretendió hacerlo, de que Peña Gómez significaba la fusión? Sí, que era haitiano. Y él era la representación de la dominicanidad. Y dispuso no lo dejó pasar, que el himno nacional se cantara cualquier cantidad de horas al día. Sí. Por favor. Entonces, eso es muy común aquí. Yo creo que este es un tema que amerita un tratamiento con mucho más integralidad y con mucho más seriedad. María Teresa, la inseguridad ciudadana. Ustedes, las mujeres, no pueden andar en la calle tranquilas porque les roban los celulares. Es el principal problema para las mujeres, según reseña la encuesta. Exactamente. Ustedes no pueden andar tranquilas en la calle. La mayoría de las mujeres tienen que andar con un celular metido en los panties porque no pueden andar ni con él en las manos. Se lo hago así de manera gráfica para que la gente entienda lo que estamos hablando, porque esto es claro. Entonces, ¿qué usted va a hacer con la inseguridad ciudadana? Principalmente con el género de las mujeres, que son las más atacadas. Sí, yo creo, mira, el tema, todos los problemas que padece, que sufre la sociedad, se multiplican en el caso de las mujeres. Siempre por una cosa muy lógica, por el tema de que arrastramos valores estructurales e históricos que colocan en el imaginario social a la mujer en una posición de inferioridad. Y este problema de la inseguridad ciudadana que sufre el pueblo dominicano en sentido general, pero que efectivamente golpea con más fuerza a las mujeres, pasa lo mismo. Tú tienes que identificar la causa que ha generado esta situación, porque no siempre fue así. En mi tiempo de juventud, digo, a ver, de menos juventud usted es una mujer acumulada. joven. Sí, ya lo arreglé. Claro, ya lo arreglé. Una mujer joven.
vivíamos con la puerta de par en par. Sí. Es decir, andábamos, yo salía a cualquier hora Los vecinos de entraban la a la Vega, casa. por ejemplo, Y es para la verdad que capital. podías dormir con la cartera en el pecho y no, Y le, no no tenía, le robaban. entonces, la pregunta que hay que hacerse llene es, cuarto. ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Que hemos llegado a esta situación. Sí. Se combinan una diversidad de factores, pero el más eficiente de todos los factores causales tiene que ver con el tema de la desigualdad social y la inequidad social que margina, que excluye a segmentos amplios de la sociedad dominicana, y luego tú tienes toda esa persona que están excluidas y un modelo que le dice, oye, para tu ser tienes que consumir, María Teresa. tienes que estar adelante, pero no te ofrece una oportunidad de empleo digno. Impulsa la Correcto, búsqueda es así. rápida. Entonces todo eso se combina y genera esta situación que Correcto. tenemos. Antes de irnos brevemente, un minutico, usted sabe que las encuestas no posicionan al Frente Amplio, que es su partido y el partido que le postula, con una real posibilidad de alcanzar la presidencia de la República, que es para lo que usted aspira. Sin embargo, le pregunto el rol, la noción de su candidatura en esta etapa, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve hacia el presente y hacia el futuro? Nosotros tenemos claro lo que procuramos en esta coyuntura y hemos dicho que no validamos la cultura de la mentira, porque por ahí comienza el engaño. Cuando usted ve un candidato o una candidata que tiene que tener, si tiene juicio, tiene que saber cuál es su posicionamiento y le quiere decir a la gente que va a ganar la presidencia, entonces le está mintiendo. Por ahí comienza el engaño. Nosotros tenemos claro lo que procuramos, nosotros hemos dicho que estamos construyendo una propuesta. Correcto. Y lo que nosotros buscamos es una cantidad de votos de dominicanos y dominicanas que compartan con nosotros y con nosotras la idea, el propósito de que es posible construir una República Dominicana más equitativa, una República Dominicana donde todos y todas podamos ejercer los derechos a buenos servicios de salud, a una buena educación, al acceso a agua potable, a una vivienda digna, que es un derecho humano, que el Estado tiene que ser el garante y quien gestiona el Estado tiene que tener en el horizonte, en las políticas públicas y en las prioridades, esa perspectiva. Entonces nosotros decimos, los dominicanos y dominicanas que creen que eso es posible, que no tenemos que resignarnos a vivir en el miedo, en el terror, en la inseguridad, que podemos aspirar a una República Dominicana para todos y todas, ese voto es el que nosotros estamos pidiendo para ganar, acumular fuerza y para continuar la lucha por la República Dominicana que queremos más allá de las elecciones del próximo 19 de María mayo. Teresa Cabrera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, Tremenda conversación que hemos tenido con usted. muchísimas gracias. Bueno, quédense ahí, señores. En solo minutos regresamos con el ex senador Frank Martínez. Va a hablar con nosotros sobre sus aspiraciones a la misma posición. No se vayan, no se vayan.